A diario en nuestra ciudad se experimentan un sinnúmero de desafíos que debemos superar los habitantes de la capital en materia de transporte y movilidad. Entre los principales caos a enfrentar encontramos los innumerables trancones que retrasan el flujo y congestionan la ciudad, la inseguridad, el difícil acceso, el precario estado de las vías, la insuficiencia de abastecimiento, entre otros. En este video estaremos resaltando cuáles han sido los problemas de movilidad más influyentes en la ciudad capital y traeremos a colación los paradigmas presentados por los usuarios del transporte público y finalmente analizaremos qué está haciendo el Estado para resolver estas contrariedades. Para tal efecto realizaremos un pequeño recorrido por la historia del transporte en Bogotá. De este modo entenderemos cómo ha evolucionado la movilidad a través de los años. Por otro lado, a través de una serie de encuestas y entrevistas que realizaremos a los usuarios y prestadores de servicio de transporte en la capital, resaltaremos los problemas más importantes que atañen a este. Evolución del transporte público en Bogotá, un recorrido por la historia de los medios de transporte, sus inicios, los hechos más importantes y las situaciones más curiosas. En 1884, William Randall solicita autorización al Estado de Cundinamarca para establecer un servicio de ferrocarriles urbanos. El primer tranvía estaba a cargo de Bogotá City Rail Company. Estuvo en funcionamiento entre 1884 y 1910. En 1889 aparece el ferrocarril de la Sabana de Bogotá, que se encarga de prestar servicio de transporte a toda el área metropolitana. El tren de la Sabana movilizaba a los bogotanos por estaciones. En la actualidad, el tren funciona como atracción turística y como transporte de carga. El 19 de octubre de 1899 llegó el empresario antioqueño Carlos Coriolano Amador, acompañado del primer automóvil, de 3 puestos y manejado por su respectivo chofer. Durante 1884 aparecen los carros de tracción animal. Entre mulas y bueyes se transportaba carga y personas. En 1921 llegan a la ciudad los 2 primeros tranvías cerrados. Dichos carros fueron llamados Nemesias, en honor a Nemesio Camacho. 1938 es un año que se marca por la adquisición de 8 carros aerodinámicos, los nuevos tranvías, los cuales transportaban a los bogotanos mediante rutas de colores. La aparición de la bicicleta como medio de transporte se enmarca a finales de los años 40 gracias a los Juegos Centroamericanos que se realizaron en la ciudad de Panamá. Luego de disturbios ocasionados por la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948 se queman 34 tranvías y el resultado es la desaparición de estos en 1951. El 30 de junio de 1951, Bogotá le da la bienvenida a los nuevos autobuses a gasolina y a otros que fueron denominados como trolebuses. Entre 1954 y 1959 ya existían en la ciudad 15 trolebuses y 18 buses de gasolina al servicio de los capitalinos. Además, se establece la empresa distrital de transportes urbanos. Al principio del nuevo milenio aparecieron los bicitaxis, llamados así por su parecido con los triciclos. Los buses colectivos que reemplazaron a los troleys han sido el símbolo del transporte público en la ciudad por mucho tiempo. La ciudad cuenta con más de 48.000 taxis legales según el último censo realizado en 2009. El sistema de autobús de tránsito rápido Transmilenio inició su construcción en 1998 durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. Se inauguró el 4 de diciembre del 2000 y entró en operaciones el 18 del mismo mes. En la actualidad, Transmilenio es el medio de transporte masivo más importante en Bogotá y en el que se movilizan más de 115 millones de pasajeros en cada trimestre. La revista de Movilidad en Cifras 2010 recoge los principales aspectos que hacen parte de la integridad del sistema de movilidad en la ciudad. Algunos de estos aspectos son parque automotor, infraestructura vial y equipamiento, y transporte público. La buseta fue el medio de transporte más utilizado en el 2010, al ser considerado por sus usuarios como el tipo de transporte que más cerca los deja al sitio a donde se dirigían, y el más fácil de coger porque pasaba frecuentemente. El taxi, por su parte, es el medio de transporte favorito por los usuarios por razones como la comodidad, rapidez y seguridad. En el porcentaje de utilización de servicios públicos está en un 1% del informal, el 9% de taxis, microbús o colectivo un 16%, bus un 20%, Transmilenio un 23% y buseta un 31%. Considero el
usted que el número de troncales abastece el flujo de personas que utilizan el servicio de transporte? Pues lo que pasa con Bogotá es que ya el servicio de Transmilenio quedó pequeño, por lo que se necesitan muchas más troncales y muchas más paradas con mucho más servicio. No, faltan troncales, yo diría que por la séptima falta mucho la modalidad ya y sobre todo en el occidente de Bogotá también falta mucho. Por el centro está bien, pero de los costados. Porque el Transmilenio se quedó muy pequeño para la cantidad de gente que vive en Bogotá. ¿Cuál considera que es el problema que más afecta a este sistema? La inseguridad. Me tuve que bajar de un Transmilenio que me servía porque era un señor muy agresivo y la policía no sé para qué está. El sistema pues podría ser la salida y entrada de los articulados. No la organización, es que no hay suficientes buses para movilizar toda la gente que utiliza el transporte público. ¿Considera que el costo del servicio es apropiado? Sí, Comparado con otros países, no, es mucho más costoso el transporte público en Colombia. Sí, eso sí me parece supremamente económico. ¿Considera usted que el trabajo informal afecta el funcionamiento del sistema? Afecta mucho por lo que ellos también influyen mucho, necesitan su espacio en el Transmilenio y pues el espacio no hay. Pues en afección del trabajo como tal del sistema no, pero sí afecta lo que es la seguridad. no, el funcionamiento no. Pues hay gente que la incomoda, pero a mí no me incomoda, digamos. ¿Cuál cree usted que es la solución a los problemas que presenta el Transmilenio? Más estaciones y más buses. Que vuelvan a modificar todo el sistema. Más rutas, más troncales, ¿verdad? De la inseguridad. Que no seamos tan pasivos, que todos nos unamos, que haya una manera de bloquear a esas personas. De la inseguridad sí, ya es un problema social que ya no es del Transmilenio, es de Bogotá en sí. ¿Considera usted que el número de vehículos activos para este servicio suple la necesidad social? Sí, hay bastante oferta de taxis, muchísima oferta de taxis. Dependiendo de la hora, pues en las mañanas a veces sí, pero digamos en las tardes, en hora pico, es terrible coger taxi. Sí, hay bastantes taxis. No, señora. Sí. No. ¿Consideras que el costo del servicio es justo? Por las noches los recargos son muy costosos. Con respecto a otras ciudades, sí, es equitativa. Las mínimas me parece alta y las tarifas que cobran los recargos me parecen también excesivas. Sí. Entre sí y el no. ¿Por qué? Pues porque hay veces cobran demasiado lo que no es. No, hay veces los taxistas se exceden del costo. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio? Los días que tengo pico y placa. Casi todos los días. Los fines de semana. Regularmente, más que todos los fines de semana. Cada día intermedio por el pico y placa. ¿Considera que hay un problema de inseguridad en el sistema? Sí, porque hay muchos taxis ilegales. Sí, claro. Sí. Se oyen muchos casos de atracos, violaciones, paseos millonarios. El 60% más o menos. ¿Cuál solución plantea usted para estos problemas? Disminuir la venta de carros, la apertura de nuevas vías, nuevos accesos viales. La seguridad, pues pienso que los taxis la gente solamente debería coger taxis por medio de servicios telefónicos o por las aplicaciones del celular, pues porque coger taxi en la calle es muy peligroso. Primero, mejorar la infraestructura, como venía diciendo, y segundo, controlar primero la venta de carros nuevos y tercero, la chatarrización de vehículos de cierto año hacia atrás, que aparte de que generan contaminación, también generan retraso en el flujo vehicular. Conclusiones. Posterior a un análisis de las anteriores entrevistas, pudimos reunir los recursos necesarios para construir 3 conclusiones basadas en la realidad, mito y leyenda que aquejan a la opinión pública sobre los problemas que perjudican la movilidad en Bogotá. Primero, mediante las respuestas recopiladas de los 3 medios encuestados, con un promedio ponderado del 100%, los usuarios manifiestan que existe un eminente problema en cuanto a la seguridad. 2.
En cuanto a los problemas principales que presenta el servicio, los usuarios de los 3 medios encuestados coinciden tras un promedio ponderado que los problemas que más perjudican al sistema son mala infraestructura, seguridad y control e insuficiencia de vehículos, con un porcentaje del 38%, 37% y 25% respectivamente. Tercero, por último, los usuarios encuestados de los 3 medios, nuevamente con un promedio ponderado del 100%, coinciden en que el costo del servicio no es justo. Ante las anteriores conclusiones y posterior a un análisis acompañado de una investigación, pudimos destacar una serie de posibles soluciones que aplicadas en el corto, mediano y largo plazo darán probablemente solución a los problemas expuestos. Posibles soluciones. Primero, realizar una reestructuración en el sistema y realizar un proceso de educación tanto a las entes reguladoras como a los prestadores del servicio. Segundo, realizar una reestructuración encabezada por el ente regulador en donde se establezcan parámetros y normas para los prestadores del servicio. Tercero, implementar un mejor sistema de seguridad. Cuarto, promulgar la cultura ciudadana. Quinto, un sistema integrado de transporte que dé abastecimiento a las necesidades de los usuarios y ostente precios asequibles para los mismos. Sexto, reducir el número de vehículos de carga. Séptimo, usar otros medios de transporte como bicicletas y SITP. Octavo, realizar un proceso de chatarrización de vehículos. Noveno, realizar un proceso de construcción y mejoramiento de vías. Y por último, mejorar el parque automotor de las empresas transportadoras.